respecto, sí, a la inmadurez, sí, de los creyentes. Hebreos 5, verso 11 al verso número 14. Hebreos 5, verso número 11 al verso número 14. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Verso 12, léalo por favor. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Verso 14, veámoslo todo. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Hasta ahí la lectura. Vamos a inclinar por favor nuestro rostro y vamos a hacer una oración. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, Señor amado, te ponemos en esta mañana a tu pueblo, a tus hijos, a fin de que sea tu Espíritu el que pueda ministrar, Señor amado, nuestras vidas. Permítenos en este tiempo poder encontrar, Señor amado, a través de este estudio, de esta palabra, la voluntad soberana, Padre, sobre mi vida. Que sea tu gracia y tu misericordia también inundando, Padre, la vida de aquellos pequeños que están también siendo instruidos en este temor tuyo, que es, Señor amado, tu eterno evangelio. Bendiga también y faculte a cada maestra, a cada maestro que está siendo, oh Dios, ese instrumento poderoso para que tú puedas ministrar precisamente esas vidas. Señor amado, nos ponemos pues en tus manos y permite que tu pueblo pueda aprender y poner en práctica tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, Hebreos capítulo número 5 dice el versículo 11, recuerde que esta porción bíblica ya está en pleno estudio, pero no la podemos abandonar tan rápidamente, sabiendo que en ella podemos encontrar mucho que aprender. En Hebreos 5:11 nos dice el apóstol Pablo, hablándole a los creyentes, judíos obviamente, acerca de esto, recordando que de esto se venía ya hablando, algo se anunciaba de que Pablo había anunciado a los hebreos judíos cristianos, y que Cristo era ahora el que tomaba el lugar de aquello que ellos consideraban importante o vital dentro de la vida religiosa, que era el templo, el sacerdocio y todo lo que esto involucraba. Que si Pablo se había concentrado en hacer un realce, que Jesús ahora era el nuevo sumo sacerdote, y por ende que de ahí en adelante ministraría a los que habrían de creer en él. Dicho esto, Pablo quería, como bien lo supo manifestar en el verso 11, quería ahondar, quería de alguna manera profundizar en estas verdades espirituales, pero Pablo también reconocía que la iglesia no se encontraba en el nivel que él esperaba, en este caso, si encontrarla. Su desnivel se debía en parte a su infantilidad o a su inexperiencia o niñez, como él lo termina diciendo, espiritual. Y cuando vamos a la Escritura nos dice en el verso 11, quiero hablarles acerca de esto, pero hay cosas que son, dice la Biblia, difíciles de ¿qué? De explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Dentro de ello, en el verso 12 se nos dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis, la necesidad de ¿qué? De que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de ¿qué? Tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Se decía, si acaso tomó apunte de esto, cuando se habla de primeros rudimentos, se hablaba de ¿qué?
de las nociones más básicas dentro, diríamos, del aprendizaje. Y claro, en el área espiritual se podría contestar lo mismo. Si dentro de la enseñanza espiritual o bíblica hay también doctrinas o enseñanzas muy elementales, muy básicas, que a todo creyente que se inicia, obviamente la recibe con bastante, diríamos, interés. Pero el problema de la iglesia allá en el pueblo judío era que se había mantenido solo con lo más básico y no le había dado apertura para poder profundizar o continuar dentro de esa doctrina. Es ahí donde, si uno va, que también se dio como texto referencial, si uno va a la primera carta a los Corintios, una iglesia griega también pasó por la misma situación, sí, que en este caso la iglesia judía cristiana. Si uno va a la carta de Corintios en el capítulo número 3, mira cómo considera, y esto también se lo dio como referencia, estamos recordando, y luego de esto entraremos a algo más adicional para fortalecer la enseñanza de Hebreos. En 1 Corintios capítulo 3, verso 1 al verso número 3, también se nos hace saber lo siguiente. ¿Lo tiene? 1 Corintios capítulo número 3, verso 1 al 3, sí, Pablo escribiendo a la iglesia en Corinto dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, ¿sí?, sino como a ¿qué? Como a carnales. Ahora, esta diferenciación obviamente tiene mucho que ver con la forma de vivir, ¿sí? Es decir, el fruto que uno puede llegar a dar como creyente. Y recuerda que más adelante allá en Gálatas también se hablará acerca de los frutos de ¿qué? Sí, del Espíritu, y también los frutos de la carne. Y es evidente que un cristiano carnal sí va en contraposición a un cristiano espiritual. La pregunta es: ¿habrá cristianos carnales como tal? ¿O habrá cristianos espirituales? Mi amado hermano, obviamente cristianos hay uno solo. El problema es que dentro de la tendencia de a la hora de poner la palabra por, sí, en este caso, supremacía de vida, si el creyente o es creyente o simplemente no lo es. O es espiritual o simplemente no lo es. Pero claro, en el proceso el creyente va aprendiendo a ser espiritual. En el proceso el creyente va adquiriendo lo que obviamente le falta. Sí, ese proceso es el que Pablo apunta, o es el que Pablo quiere darle énfasis. Quiero que todos sean maduros, pero también Pablo sabía que todos empezaban primero desde la niñez espiritual, desde el aprendizaje más básico, como las criaturas en casa, desde las vocales, pasarán luego, ¿verdad?, al abecedario, luego llegarán a otras materias, los números, aprenderán a sumar, aprenderán a restar, aprenderán luego más adelante a hacer ecuaciones algebraicas, y así se irán desarrollando en el conocimiento. En la vida cristiana, el detenerse y simplemente satisfacerse con lo más básico no es suficiente. Eso es lo que Pablo de alguna forma está luchando con la iglesia para que salga de eso elemental y crezca, no solamente de pronto en buenas obras, sino también que esto vaya a la par con lo que se adquiere a través de la Biblia. Fíjense, cuando vamos al versículo primero nos dice: quise hablaros como espirituales, pero no pude, porque penosamente ustedes eran una iglesia, a diferencia de la carta de los Hebreos, era una iglesia carnal. Y de ahí sí Pablo va a los frutos de la carne, o a las evidencias de una carne que no está sujeta a la ley de Cristo. Estaban en divisiones, estaban en peleas, estaban en necedades, sí, y todo esto manifestó obviamente una lentalización al aprendizaje de la palabra. Dice en el verso número 2, ¿qué tuvo que hacer para poder lidiar con esta situación en Corinto? Os di a beber leche, pero no quería Pablo darle leche espiritual. ¿Qué les quería dar? Vianda, es decir, una bandeja con carne, por así decirlo. No solamente son términos figurativos. Sí, y no vianda, porque aún no erais capaces, y penosamente, ¿qué más dice? Ni sois capaces todavía. En el verso 3 termina diciendo: porque aún sois carnales,
Pues habiendo entre vosotros, ¿podría leer esa última parte? Ajá. No sois carnales y atáis, dice ahí, como hombres. Cuando habla de hombres, habla de hombres naturales, hombres que no pueden percibir lo espiritual. Recurriendo nuevamente pues a la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículo número 12, nos dice teniendo, y eso es lo que Pablo, obviamente, y el Señor, no Pablo solamente, el Señor aspira de cada uno de nosotros, que debiéramos ser ya, para muchos, ¿qué cosa? Maestros. Debiéramos ser nosotros ya, digamos, íconos de referencia, de enseñanza para otros. Y querido hermano, sería muy, pero muy placentero que en las iglesias, no puedo solamente limitarlo a esta, sino que en las iglesias los creyentes, digamos, de mayor recorrido espiritual, tomen a los más, digamos, infantes, a los nuevos, y se encarguen de discipularlos. Claro, transmitiendo su madurez y obviamente aportando para la edificación de la iglesia. Pablo dice en el versículo número 12, deben ser ya maestros después de tanto tiempo. Y eso, mi amado hermano, es lo que él condena. No podemos, bajo ninguna circunstancia, dejar que los años en nuestra vida cristiana nos limiten simplemente a lo que un día aprendimos de pronto cuando recién venimos a Cristo. No quiero asociar la cantidad de años en el Evangelio con la madurez, pero, mi amado hermano, los años en la vida cristiana no pueden pasar por gusto. Amén. La vida, si cristiana, en el creyente, no puede pasar en vano. Debe haber una evidencia de que, así como van pasando los años, también mi conocimiento, mi experiencia, mis dones que Dios me ha podido proporcionar, vayan al unísono de la misma cantidad de años en calidad de servicio, en perseverancia, en demostración de los cambios que el Señor ha hecho en mí. Dice la Escritura, y quisiera también que ahora veamos un texto nuevo de referencia. Para ello le invito, por favor, a la carta de Filipenses. Venga conmigo al libro de Filipenses, o carta de Filipenses, al capítulo número 3. Veamos qué nos dice el Señor. Verso número 17 en adelante. A manera de un vivo ejemplo justamente de esa inmadurez, Pablo va a hacer acotación de algo que sí, penosamente es simplemente perjudicial, pero existe dentro del entorno cristiano. Dice en el verso 17, en Filipenses 3, verso 17 en adelante: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen. Ojo, esto obviamente debería de estar lleno, hablando de una iglesia, de gente que pueda ser referencial, como diríamos modelo a seguir. Pablo decía, no solamente miren a mí, miren también a todos los cristianos que dice la Biblia que se conducen tal cual como yo me conduzco. Y aún más, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Verso número 18, y aquí es donde comienza, digo yo, el claudicar de muchos cristianos, porque por ahí andan, y penosamente no son pocos. ¿Qué dice la Biblia que son? Son muchos, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo, y ¿en qué, con qué condición? Dice aquí, llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Mi amado, no le está hablando a los inconversos, no le está hablando a los que no tienen la fe, le está hablando a la iglesia que vivimos. Amén. Le habla a la iglesia y él penosamente detecta que así como en la iglesia hay muchos que andan conforme a Cristo y que son dignos de ser imitados, también andan muchos por ahí que no tienen penosamente sí el valor para poder mantener el duro peso del evangelio sobre sus hombros. Y a eso el Señor les dice, si nos hace saber que nos considera que son enemigos de qué.
de la cruz. Sí, eso implica del peso o de la responsabilidad que implica ser un discípulo de Jesús. Tal cual como siempre lo hemos mencionado, tal cual como Jesús anunciando a los suyos les decía: todo aquel que quiere venir en pos de mí, tome su cruz, tome su responsabilidad, o tome la carga que implica lo que es ser un creyente, venga y sígame. Llamados, muchos creyentes se mantienen en su niñez espiritual porque saben que con mayor aprendizaje, con mayor conocimiento, también habrá mayor demanda espiritual. Habrá mayor responsabilidad. Y es verdad, a mayor responsabilidad, mayor será la carga o el peso que tocará, obviamente, cargar. Muchos creyentes no se afirman porque saben que si ven que está, digamos, en sentido de las cosas espirituales, ellos podrían pensar, decir: uy, si el pastor me deja que vengo todos los días al culto, de pronto si mañana más tarde o en algún momento me va a decir: ay, hermano, ayúdenme en tal cosa, y eso es lo que yo no quiero. Hermano, sí, ¿por qué no me bautizo? Simplemente porque si me bautizo después me ponen como maestro de escuela dominical. Y eso es lo que yo no quiero. Yo quiero servir a Cristo, pero desde la alta, desde la silla. Ese es mi compromiso. Más de eso, Dios sabe que estoy ocupado. Mi querido hermano, y de esa forma, sin ellos saberlo, se hacen enemigos de la cruz. Porque no quieren llevar ese peso. No quieren llevar, diríamos, esa responsabilidad que está, mi amado hermano, obligada en cada creyente a cargar. Cada creyente tiene que tomar su cruz. Tiene que tomar su responsabilidad en la vida cristiana. Pablo decía en la carta de Filipos a los filipenses, en el versículo número 18, por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún lo digo, ¿de qué manera? Llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Y en el verso 19 nos dice que esto es lo penoso, el fin de los cuales será perdición. ¿Y por qué? Dice la Escritura, cuyo Dios, porque eso es lo malo de un creyente niño, infantil, cuyo Dios es el vientre, diríamos, las satisfacciones propiamente sin apetitos carnales, y cuya gloria, ¿qué constituye? Su vergüenza. ¿Por qué? Porque ese tipo de creyentes solo piensan en qué cosa. Solo piensan en lo terrenal. Se decía, me recuerdo la semana pasada, el domingo anterior, un creyente infantil simplemente obtiene como base de conversación todo lo que tiene que ver con el mundo. Nunca hablará de aquello que obviamente lo debería de apasionar, que es el Señor, la palabra, sino que ellos le hablarán son simple y banalmente le hablarán de cosas mundanas, de cosas terrenales. Solo le hablarán de fútbol, solo le hablarán de política, solo le hablarán de los negocios, solo le hablarán de dinero, solo le hablarán de lo que el mundo les obliga a que hablen. Pero nunca usted verá en ese tipo de cristianos que hablan de salvación, que hablan de dones espirituales, que hablan de un compromiso de establecer con su Dios para servir. De eso nunca los oirá hablar. Es fácil detectar, como se decía el domingo anterior, aquellos que obviamente por su fruto no reflejan el carácter ni el estilo de vida de Cristo. Cuando uno va a la carta a los Colosenses, venga conmigo por favor. Carta de Colosenses. Miremos también un pequeño aporte, porque la forma, no solamente que esta mañana queremos ver el mal, queremos ver la cura a ese mal. Sí, en Colosenses capítulo 3, Pablo, mi amado hermano, escribe a la iglesia cómo poder remediar esa infantilidad que a veces uno a sabiendas lo practica, y el Señor nos ha dicho que no podemos vivir en esos estándares. Dice en el versículo 5, Colosenses capítulo 3, verso número 5, ¿cuál es la obligatoriedad para esos creyentes infantiles? Dice la Biblia, hacer morir, justamente para que eso terrenal no se adueñe de ti. Hacer morir pues lo terrenal
en vosotros. Ahora, esa primera exhortación y demanda es, mi amado hermano, de responsabilidad de cada creyente. ¿Sí? Uno tiene que hacer morir este tipo de ligaduras terrenales que me hagan. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Pero como le está escribiendo a creyentes infantiles, ellos todavía tienen estas luchas. ¿Cuáles? ¿En qué todavía ellos tropiezan? Dice aquí, fornicación, es decir, todavía tienen influencia de esto que obviamente en la vida de un cristiano maduro ya debió haber quedado ¿dónde? Atrás, en el pasado. Pero un creyente infantil es expuesto justamente porque ya debiendo comer, digo yo, arroz con menestra, todavía se satisface con ¿qué? Con una manilla. Con un biberón. Y es evidente que a mayor, digamos, cantidad de años en un infante, en un niño, también el alimento debe de variar obligatoriamente. Yo no sé, mi amado hermano, pero los niños, sí, a veces en su etapa de crecimiento y sobre todo de cambio alimenticio, muchos niños se resisten a comer los nuevos alimentos que un padre por obligatoriedad tiene que darle. A veces el niño se llega a acostumbrar tanto a la leche que cuando usted ya le quiere dar un puré, una pastilla, se lo escupe. ¿Por qué? Porque su vientre ha quedado ¿de qué manera? Ha quedado acostumbrado a la leche. Muchos creyentes han quedado acostumbrados a la leche. Y cuando le dicen, abre la boca, que te voy a meter pastilla, gira para un lado, gira para el otro, o a veces usted le abre la boca, le mete la cuchara y no. Se lo bota. Ahora, el padre sabe, o la mamita que es la que suele ser la mayor, digamos, decir, responsable de este tipo de cuidados en el niño, la alimentación de la criatura, sabe que a gusto o disgusto del niño, igual le obligará a comer. Solo una madre irresponsable, podríamos decir, que le mete la cuchara, si le bota, le alimenta, no, que no le doy. La madre sabe que si no le da de comer alimento sólido, una enfermedad luego que vendrá, le golpeará y lo tumbará, porque su cuerpo con la leche no va a aguantar las defensas, ¿sí? No va a aguantar, no va a tener el cuerpo todas las defensas apropiadas para contrarrestar. ¿Quién dice por ahí mucho que a muchos les caen enfermedades porque les falta la vitamina de la olla? La vitamina O. Están mal papeados, como decimos a veces, y cualquier cosa se les pega, por falta de alimentación sólida. Por eso es que muchos creyentes de cualquier cosa se quejan, de cualquier cosa, digamos, se desaniman, de cualquier cosa se enfadan, de cualquier cosa, sin que no hermanos se alborotan. De cualquier situación, por muy sencilla que sea, están tan susceptibles a ofenderse porque simplemente se mantiene con alimento espiritual, pero considerado leche. Un alimento sólido me hace superar las crisis. Un alimento sólido me hace superar la indiferencia, me hace superar la envidia, me hace superar el rencor. Un alimento sólido me va a dar la contextura, si necesaria, para poder contrarrestar cualquier situación que se me pueda presentar. ¿Sí me está entendiendo? Dice pues en Colosenses capítulo 3, hagan morir pues lo terrenal en vosotros. Y claro, comienza por lo más evidente: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es, en todo caso, amor al dinero, que es idolatría, cosas por las cuales, dice aquí, la ira de Dios viene. Y mira, dice, sobre los hijos, siguen siendo hijos, pero son hijos desobedientes. Hijos desobedientes, hijos que están en casa, pero que no quieren comer, que no quieren obedecer, que no quieren tomar una cruz, que no quieren comprometerse. ¿Por qué? Porque se mantienen simplemente, o subsisten, o sobreviven con leche espiritual. Y la leche no es para el creyente que ya tiene en Dios un largo recorrido. Un creyente debe de ir de la leche al alimento
sólido. Muchos creyentes dicen, hermano, yo ya quiero, si están desesperados, si hablando ya de los dones, ¿en qué ministerios pueden servir? Pero hay quienes, cuando ustedes toman estos temas, dicen, no, para mí no, eso no es tan necesario. Yo solamente quiero estar seguro de que soy salvo y que un día que me voy a morir, el Señor me va a levantar y punto. O sea, están tan complacidos con simplemente ser salvo que luego o más allá de eso no hay más en el Señor. Cuando la Biblia a mí sí me ha enseñado, mi querido hermano, que el Señor un día me va a hacer levantar, pero para comparecer ante el tribunal de Cristo, para poder saber qué es lo que yo he hecho en esta tierra con este cuerpo en la obra del Señor. Sea que haya hecho lo bueno o sea que haya hecho lo malo. La pregunta es, un niño espiritual que tenga 50 años en el Evangelio, ¿qué podría llegar a presentar delante de Dios? ¿Qué podría llegar a argumentar? ¿Qué le puede decir? Sí, yo me la pasé en la iglesia todo el día. ¿Y? Jesús se la pasó en la sinagoga todo el día. ¿Ah? No, mi amado hermano, Jesús iba a la sinagoga el día que tenía que ir y el resto de los días pasar en el campo, por así decirlo, sembrando la preciosa semilla del eterno Evangelio. Mis amados hermanos, cuando retomamos la carta a los Hebreos, que es el texto base que estudio en esta mañana, carta a los Hebreos, en el capítulo 5, recuerden pues el versículo número 5. Ahora entremos en el verso número 13. Dice el Señor, y todo, o podríamos entender, y todos los que participan de leche, y vaya subrayando por favor, ¿cómo Dios los ve? ¿Sí? Porque ya es, aquí sí, creo yo que podría resultar algo paradójico. Mucha gente que es, si diríamos, infante espiritual o infante cristiana, a veces cree saber la cosa, pero la verdad no sabe nada. No, hermano, si yo ya tengo 20 años en la iglesia, sí, pero estás clavado en esa silla. Y puede ser que el creyente, que recién un nuevo creyente que tiene un par de años, llamado, como dicen los muchachos, está embalado, está sumamente, digamos, orientado al servicio de la obra. Y a veces tiene un falso celo. Y digo un falso celo porque puedo fuera a celar cuando uno está en el mismo nivel, digamos, de fogueo espiritual, de trabajo, de compromiso, pero no. A veces celan los creyentes que son de banca a los que vienen con todo su corazón a querer servir. Y dicen, ¿y por qué lo pusieron adelante? Si yo tengo muchos años aquí. Sencillo. Porque usted posiblemente pueda ser simplemente en todos esos años una criatura. Eso se ve, amado hermano. Eso uno no necesita de pronto sí hacer un test de evaluación. Por sus frutos los conoceréis. Creyentes, por ejemplo, que nunca vienen a orar por las noches, pero me andan hablando de pronto atrás de uno. ¿Y por qué no hacen una vigilia? ¿Quién no puede venir a 2 horas de oración acá arriba? Están pidiendo vigilia. Están pidiendo oración y nunca vienen a un ayuno. ¿Me explico? Un creyente espiritual, un maduro espiritual, anhela los tiempos de oración. Mi querido hermano, si no se puede, vuelvo y repito, ver si algo espiritual en alguien, si éste no lo manifiesta por sí mismo. En este versículo número 13 nos dice, todo aquel que participa de leche, penosamente, esa es su condición, es inexperto, es decir, no tiene la experiencia suficiente, algo tiene, ciertas nociones básicas del Evangelio, porque hasta ahí quiso aprender. Mucha gente, usted, amado hermano, de hecho ha conversado con ellos, que simplemente tienen una primaria, ¿verdad? Y hay quienes se satisfacen, bueno, sí, yo aprendí hasta la escuela, pero luego me puse a trabajar, pero ahí me quedé. Pero no tienen aspiraciones. Si me encanta escuchar a veces de creyentes y que ya tienen su edad, tienen sus responsabilidades y deciden volver a retomar el estudio y terminar lo que un día empezaron y dejaron a medio calle.
Me encanta porque de esa manera manifiestan un interés, manifiestan un crecimiento. Bien dicen por ahí que nunca es tarde, ¿para qué? Para estudiar, y nunca será tarde también para poner en por obra lo que el Señor nos ha demandado a través de su palabra. Nunca será tarde. Puede ser que digas, bueno, pastor, está bien, voy a comenzar a identificar. Entonces vas a tener que obligarte, si a organizarte en tu casa. De pronto, si el horario, si te jugaba en contra, ajusta el horario, levántate más temprano, haz el almuerzo más temprano. Si libera un poco de carga, que puede ser una carga muerta. Mira que el domingo pasado decíamos que hay muchos que no crecen porque van con lastre por la vida. Van agarrando responsabilidades que no les pertenecen, pero los usan como excusa para decir, por eso es que todavía no puedo crecer, todavía no puedo llegar a esa madurez. Mi querido hermano, es necesario esforzarse, como lo decía en el libro de José, y ser valiente. Hay quienes simplemente se atan en su vida. Se atan a responsabilidades que no son responsabilidades, son simplemente cosas, diríamos, de afán y de ansiedad. Muchas veces, y quiero ser de manera práctica, manera de ejemplo también, muchas personas de pronto ponen a sus muchachos, los ponen en la escuela, y es lo correcto. Pero más allá de eso, les dicen, bueno, en la escuela un cursillo por ahí de algo. Perfecto, no digo que está mal. Y luego dicen, y sale ese cursillo y ahora lo voy a poner por la noche en otro tipo de aprendizaje. Lo cierto es que llenan su agenda. Y ellos mismos no consideran que quien tiene que llevarlo tanto a la escuela, luego al cursito, luego de pronto a otra actividad extracurricular, su agenda ellos mismos la llenaron desde el amanecer hasta el anochecer. Y ellos mismos, hermano, andan tan fatigados, tan atareados, tan llenos de estas tareas muertas, que no hay, que si ustedes revisan, no hay espacio para lo espiritual. No existe, porque ellos mismos se encargaron de llenar la agenda. Quítalo de ese curso, déjalo que se concentre bien en el estudio, sin el cual obviamente por necesidad hay que ponerlo, y vas a ver cómo liberas espacio. Y tú mismo lo vas a andar poniendo en colectivo o en carro de un lugar a otro, que por ahí no te puedes estrellar. Y algo de dinero te va a sobrar también. Porque hay mucha gente que hasta por eso ni siquiera ofrenda y no tiene. ¿Me explico? ¿Verdad? Muchos dicen, uy, hermano, pero este se puede dinero el curso, está bien que se dinero el curso. Pero ¿por qué no lo pones en las vacaciones mejor? ¿Por qué llenas tu agenda hasta el punto de que no hay espacio para poner a Cristo ahí? Recuerda que un creyente infantil no habla de Dios, habla solo de lo terrenal. Y después decimos, pastor, mi hijo no quiere venir a la iglesia. Claro, pues si él nunca te ve a ti tampoco interesado en venir. Mi hijo está rebelde, está reacio, le hablo, no me obedece. No, hermano, eso es simplemente un fruto de lo que el mismo ha visto de ti. ¿Me explico? Los hijos espirituales, maduros, no nacen. Debemos de trabajar en ellos para que puedan formarse. Mi amado hermano, lo dice la Escritura en el versículo número 13. Si el que participa solamente de leche es inexperto, no tiene experiencia y nunca la tendrá. Es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué dice la Biblia? Porque es precisamente eso. Es un niño. Verso 14. Pero el alimento sólido. Ahora la pregunta es, ¿cuántos irían a un restaurante a pedir una sopita de fideo? ¿Quién dice, uy, me da unas palas, una sopa de fideo en un restaurante? De pronto, si tanta angustia tiene, la prepararía ¿dónde? En casa. Es un alimento, podríamos considerarlo, sí, de niño, una sopita de fideo, que es muy buena, por cierto, ¿verdad? Hay gente que podría decir, uy, hermano, qué rica la sopita así. Hazme hoy día. Y mucha gente de pronto ya va a hacer sopita de día a la casa. Le pone quesito, le pone leche, sí, es verdad, es muy sabrosa. Pero todo el año comiendo sopita de fideo, ahí ya choca el asunto y dirá, bueno, ¿qué es una sopa con fideo?
Mi amado hermano, el alimento sólido, dice el verso número 14, es para los que han alcanzado. Qué interesante, han alcanzado. No va a ser fácil. No va a ser fácil. Uno a veces no logra alcanzar ciertas metas, pero aquella persona que logra proponerse, ¿cuántos de ustedes lograron sus metas porque se propusieron y vencieron? De pronto sacaron un título universitario, ya están hasta casados, tienen hijos y dicen, no importa, yo voy a lograr esto, no lo voy a dejar a mitad. Y abren espacio y dicen, voy a hacerlo. Y hay quienes lo logran. Amén. Pero claro, han pagado un precio para hacerlo. En la vida cristiana hay que pagar precio. En la vida cristiana, en lo que a crecimiento se refiere, debemos pagar un precio. Y ese precio es lo que decía en las cartas anteriores, es la cruz. Ese vituperio, esa limitación, esa abstinencia de muchas cosas, porque el mundo nos va a demandar, pero el creyente que busca la madurez va a privarse de lo que el mundo inclusive te va a dar como oferta. El mundo te va a decir, hay viaje, y tú vas a decir, no, debo de estudiar, debo de prepararme, debo de capacitarme, debo de obtener en Dios, mis metas espirituales. La pregunta es, ¿un creyente infantil tiene metas espirituales? No, no las tiene. Se quedó con la alfombra de la salvación. Y está esperando simplemente, y esto es que anhela, que Cristo ya venga por él. Simplemente la salvación es su colchón. En él descansa todos los días. El creyente, amado hermano, hace rato que dejó, no que se ha olvidado, pero hace rato que dejó el colchón de la salvación a un lado y está, amado hermano, depositando su mirada en el blanco, es decir, en ganar almas, porque la Biblia dice que el que gana almas es sabio. ¿Cuántos está en esa sabiduría? Amén. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, qué interesante, un creyente maduro y madura, usa, ¿qué cosa? Usa, dice aquí, los sentidos, espirituales, obviamente. Y este uso hace este ejercicio, porque luego se anexará con ello. Mi amado, se mantiene cuando el creyente está ejerciendo. Un creyente maduro ejerce. Un creyente maduro no se limita simplemente a rellenarse como un pavito para que lo maten en Navidad. Un creyente maduro se ejercita. Ven conmigo, por favor, a la carta de Timoteo. Veamos qué nos dice el Señor. En la primera carta, en el capítulo número 4. ¿Lo tienen? Dice el Señor, 1 Timoteo capítulo 4, verso número 7. Desecha. ¿Sí? ¿Lo tiene? Desecha. ¿Qué cosa? Las fábulas, es decir, los argumentos que no tienen consistencia, que no tienen respaldo, es una fábula. Desecha los argumentos que no son consistentes, las fábulas profanas, y dice aún más, y de viejas, o diríamos cualquiera, y de tradiciones. Ejercítate. ¿Para qué? Ejercítate para la piedad. Y dice el verso 8, porque el ejercicio corporal, por ahí muchos jóvenes se identifican con esto, el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad, es decir, la vida cristiana, porque la vida cristiana es una vida de piedad, para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera.
Cuando habla de ejercitarse para la piedad, habla, amado hermano, de ejercitarse en la vida cristiana. La vida cristiana es una vida de piedad, porque damos un mensaje de piedad. Un mensaje de piedad a los perdidos, a los desconsolados, a los heridos, a los presos, a los encadenados. Todo creyente que toma esa carga y trabaja en ella, ejercita su vida espiritual y va sacando, mi amado hermano, un músculo espiritual también para alcanzar la madurez. Más adelante, por favor, venga conmigo a la misma carta de los Hebreos, pero en el capítulo 12. Me adelanto un poquito en el estudio, pero solo para tomar una pequeña referencia. En Hebreos capítulo número 12, y esto es lo que debe de entender un creyente inexperto. ¿Lo tienen? Hebreos 12, verso 11. Dice el Señor, Hebreos 12, verso 11. En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de ¿qué? Y antes de seguir leyendo, llevando esto a la esfera de esta enseñanza, un creyente que se inicia, sí, pero que se quiere mantener en su vida promedio de cristiandad, sí, cuando es exhortado, cuando es confrontado, no le gusta. Simplemente, hay quienes inclusive pueden llegar a sentir apatía por esa exhortación y pueden inclusive hasta dejar de venir. O pueden llegar a caminar todavía más indiferente, porque es verdad, ¿a quién le gusta ser exhortado? ¿A quién le gusta que le llamen la atención? ¿A quién se siente cómodo cuando le agarran las orejas de pronto? Sí, yo creo que nadie. Pero el creyente sólido o maduro sabe aceptar la advertencia. Sabe asentir y decir, es verdad, en esto me equivoqué. Y gracias por hacérmelo notar o por hacérmelo ver. Corrige y hace las cosas bien y de nuevo. Mas sin embargo, queriendo resaltar lo que dice esta porción de la Escritura, es verdad que ninguna disciplina del presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido, ¿qué cosa? Han sido ejercitados. Esto solamente lo logra entender y captar un creyente maduro. Porque usted, si le pregunta a un creyente que está comprometido con Dios, usted al conversar le dirá, bueno, hermano, ¿y tú cómo empezaste a servir? Y él le contará la larga travesía de altos y bajos, de pruebas, tribulaciones, de pesares, alegrías y tal. Y así el creyente nuevo que lo escucha queda con la boca abierta. Así, hermano, tanto. Sí, hermano, pero ahora te gozo porque el Señor me usa. Y claro, el creyente infantil que quiere ser maduro dirá, sí, me enrugo en esa vida. Pero el creyente infantil que no quiere ser maduro dirá, por eso es que yo me meto en esta vida espiritual. Y se mantiene. Le huye al compromiso, le huye a la responsabilidad, le huye a pagar el precio. Pero el creyente que anhela la madurez no le huye a estas cosas, las busca. Y de ahí te buscan otros creyentes de ese nivel para poder aprender, para poder de alguna manera, sí, agarrar esa experiencia y decir, así es que yo empecé a servir. Muchos han empezado a servir arrimándose a otros, ¿verdad? Y de esa manera han adquirido de ellos lo rescatable para comenzar en su propia vida un ejercicio, una habilidad, un servicio. Dice la Escritura, pues recuérdalo, en Hebreos 5, Hebreos 12, también, versículo número 11, en la parte final, después, y eso es lo que debe de entender un cristiano que quiere formarse, después las cosas en Cristo no se dan así. No son como el café instantáneo. Si la madurez en la vida cristiana es un proceso, y claro, el proceso se hace ágil,
o se hace lento en función del compromiso que yo quiera poner en él. Si mi compromiso es a medias, tu crecimiento será también muy lento. Si tu compromiso es un compromiso, diríamos, por completo, si tu crecimiento será también paulatinamente rápido. Pero cuando hablo de rápido, no hablo de un mes, puedo hablar de años. Amén, puedo hablar de años. Los creyentes inmaduros sí saben cuál es la escalera que deben de subir. Pero al solamente de pararse y ver la escalera y ver que está muy empinada, dicen, no, te la vagancia. Así de fácil. Como hay quienes a veces dicen por las mañanas, me sacan la cabeza al patio y ven el cerro de ropa, se levantan, diríamos, alentados por lavarse. Hoy voy a lavar. ¿Cuántas amigas han dicho esto? Hoy voy a lavar. Sí, como que se levantan animadas para lavar. Sacan la cabeza, ven el libro, mejor no. Otro día. Solo al ver el tumulto, esto no es de una hora. ¿Verdad? ¿Cuántas han pasado a veces todo un día lavando? Todo un día. Solo lavando. ¿Verdad? Pero claro, aquí hay un problema, ¿no? Se dejaron acumular. Es que cuando las cosas se acumulan, aún en la vida cristiana, es duro. Porque para un creyente inmaduro, un creyente considerado niño, que él se diga de la noche a la mañana, bueno, mañana voy a orar, voy a leer la Biblia, voy a salir a evangelizar, voy a acompañar al pastor, voy por aquí, voy allá. Si lo toma así, a la semana se funde. A la semana, no va a aguantar. Porque los ejercicios espirituales, de los cuales los maduros espirituales ya lo manejan, les ha costado años. Y si uno a lo loco o al acelerado quiere hacer lo que un maduro puede llevar, se va a quemar, va a abandonar. Y eso le pasó, hermano, en su debido momento a un niño espiritual llamado Juan Marcos. Si uno va al libro de Hechos de los Apóstoles, cuando el Espíritu Santo llamó a servir al apóstol Pablo, en algún momento, sí, no fue llamado solo, fue llamado también con un colaborador para poder realizar esta preciosa tarea. En el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿vale? Sí, gracias, hermano. Capítulo 15, leo desde el verso 36 en adelante. Dice la Escritura: después de algunos días, Pablo le dijo a quién, el cual los dos habían sido llamados por el Espíritu Santo a qué, sí, a predicar el Evangelio fuera, obviamente, de su nación. Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Verso número 37. Y Bernabé quería que llevasen consigo a quién, a Juan, el que era por Marcos, el que tenía por sobrenombre Marcos. Verso número 38. Pero a Pablo, ojo, no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido, con ellos ¿a dónde? Es que cuando Pablo y Bernabé salieron, hermano, a esos viajes misioneros, sí, se le arrimó Juan Marcos, un muchacho, por cierto, inexperto, joven, pero muy entusiasta. Y llamado hermano, sí, se arrimó a Pablo, sí, a Pablo y a Bernabé. Y ellos, bueno, ¿qué
tuvieron su entusiasmo, como a veces puede llegar a pasar en la iglesia, que hay creyentes que sí están ejerciendo, por ejemplo, la disciplina de la oración, del estudio de la palabra, de la evangelización, y por ahí nunca falta alguien que se les anima. Dice, hermano, ¿ustedes cómo así viven evangelizando? ¿Y que estaba bonito el día? Sí, porque por ahí va, no estaba bonito el día. Sí, no siempre sentí como un deseo y aquí estoy. Perfecto, bueno, únase. Pero ya en el proceso, propiamente hablando, de pronto el clima cambia. De lo bonito y lo sombrío, si se despeja de un momento a otro el cielo y pega un sol, ¿verdad? Donde los hermanos que parece radiador, que agua así, radiador obviamente en caliente de carro cuando le saca la tapita, si bota agua por todo el lado, está que sube. Yo me recuerdo tanto que en una oportunidad me tocó salir a evangelizar con los jóvenes y una se me desmayó. De aquí de la iglesia. Estará por aquí mismo, arriba debe de estar. Se desmayó, por aquí cerca, porque había salido una sin desayunar. Sí, y aparte, obviamente, no estaba acostumbrada. Tanto así que donde estábamos evangelizando, si ya le veía la cara media verde, blanca, de todos los colores, la misma señora que nos daba dice, pase, sienta, y ella le tuvo que dar café. Ahí cobró vida. Una botellita de agua y ya quédese ahí, le recupere fuerza y luego, y nunca más. Mi amado hermano, Pablo, Bernabé, ambos fueron a predicar. Y ahora dice la Biblia, pero Pablo, en el versículo número 38, Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia. Si Juan Marcos era natural de Chipre, una isla. Y cuando ellos ya querían navegar hasta Panfilia, ¿sí? Ya para entrar prácticamente a las puertas del Imperio Romano, ¿sí? Juan Marcos dijo, no, hasta ahí yo no llego. O sea, para él su primer viaje, como su primera experiencia, fue como un paseo. Y digo, qué bonito, mira, vamos a recorrer toda la isla. Parecía algo novedoso, pero ya comenzó a ver que el trabajo espiritual era mucho más que un paseo. Ya comenzó a ver peligros, comenzó a pasar hambre, comenzó a ver que no todo era de risa y de distracción. Y cuando obviamente, sí, Pablo y Bernabé, guiados por el Espíritu Santo, dijeron, hay que internarse en el Imperio Romano, Bernabé dijo, uy, no, tú ya me regreso. Esto es mi mamá, esto es mi papá, cualquier otra excusa le puso. Ya me voy, se me hace tarde, es que tengo que ir acá, es que tengo que hacer esto, es que me esperan los niños. Ay, es cierto que la cocina no va a dejar si la dejé prendida o apagada. Cualquier excusa es válida para el inexperto. Y él se queda. Y en el segundo viaje, sí, Juan quería hacer lo mismo. Y ahí Pablo dijo, no, todavía no está preparado para esto. Y hubo una disputa entre Pablo y Bernabé. Y Bernabé se aguantó y dijo, yo no voy. Y me quedo con Juan Marcos para ayudarlo, sí, para que deje de ser mi cosa. Mío. Y Juan Marcos se queda con maestro en casa y Bernabé se encarga de adiestrar a Juan Marcos para que pase de niño a ser un maduro espiritual. Tanto así que luego Pablo mandará a pedir a Juan Marcos, que ya estaba formado, estaba maduro para que le acompañe en el ministerio. Pero muchos años tuvieron que haber pasado. Eso ya pasó en el tercer viaje misionero de Pablo. Y hermano, en ese proceso, solo los creyentes que valoran la madurez, sí, los niños que valoran la madurez, querrán someterse, querrán ejercitarse, querrán disciplinarse. Es verdad, hermano, llegar a la madurez espiritual no es fácil. Le estaría mintiendo si le digo, uy hermano, venga que esto no es color de rosa, esto es pura risa, esto es puro desayuno, la gente le invita a comer, la gente le dice, los saludos, ese siervo de Dios, y uno se siente contento. No, hermano. Esto es duro, esto es difícil, pero esto es lo que nos gusta en Cristo Jesús, porque sabemos quién nos llamó y a quién es el Cristo. Y habrá recompensa para con esa labor. Queriendo culminar en esta preciosísima mañana,
Retornando, por favor, sí, a la carta de los Hebreos, en el capítulo número 5, dice el Señor en el verso número 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, ¿sí?, están bien adiestrados, tienen los sentidos, ¿cómo los tienen ya? Ejercitados. Mientras el niño duerme a pierna suelta, el padre duerme pero como que en cáscaras de huevo, ¿verdad? Porque está percibido, es sensible. Como el otro día conversando con una hermana, sí, el que está, mi amado hermano, ejercitado aún en el entorno en el que vive, mientras el niño de pronto viene con la mamá, el gusanito, el parquecito para que se pegue una distracción, el padre no está concentrado en el gusanito. El padre está concentrado en el entorno, pero lo que primero ve si es seguro o no el gusanito. Claro, el niño está enfocado en el paseo, ¿verdad?, en la distracción. El padre está enfocado en los peligros que esto puede implicar. ¿Por qué? Porque está ejercitado, tiene experiencia, y esa experiencia le hace dudar de muchas cosas. Un creyente inmaduro no ve peligros, no ve riesgos, no ve precio, no ve, amado hermano, lo duro que puede ser. El creyente maduro observa muchas cosas. Por eso es que cuando alguien tiene problemas y quiere ayuda, sabe y identifica plenamente en la iglesia quién le puede dar un consejo. Y él dice, hermano, disculpe que lo moleste a usted, pero como usted tiene en Dios algo de experiencia, necesito que me dé un consejo. Nunca buscarán a un niño, ¿verdad? Nunca buscarán a un niño. Siempre tratarán de buscar a una persona madura. Porque saben que la experiencia y el ejercicio del ministerio les ha dado la experiencia necesaria para poder ayudar. Y amado hermano, dice la Escritura, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento. Y esto es importante. Un maduro puede discernir entre el bien y el mal. Un inmaduro, un niño no. Y por ende, un niño espiritual está más susceptible ¿a qué? A pecar, a ofender. Sí, a veces sí da algo hasta de coraje. Cuando muchos cristianos inmaduros pecan por ignorancia. Uy, es que no sabía. Hermano, pero si usted también tiene como 7 años, de verdad es que no es igual como usted lo que había dicho. Un creyente maduro tiene discernimiento. Desde que va recibiendo el mensaje, es como que se activan los sensores. Usted ha visto los sensores de movimiento que tienen en ciertas empresas, que por ahí, si hasta un ratón se mueve, se enciende la alarma. Un creyente maduro detecta, sabe que cuando el hijo va con el amigo, si no le dice nada, ni siquiera le habla, pero lo ve cómo se comporta, lo ve cómo se sienta, lo ve qué tipo de muecas hace, y podría ser ese tipo no le conviene. Pero además, si no lo conoce, no me gustó. ¿Qué cree usted que tenía la mamá? ¿Ah? Está experimentada, está ejercitada en discernir qué amistades convienen y qué amistades no. Pero un creyente inmaduro no detecta esto. Simplemente, no, tenía vida, sí, pero era un escapador. ¿Qué te digo? Mire, un cristiano maduro es fácil de conquistar, es fácil de enredar, es fácil de que se le haga un lavado de cerebro. Y penosamente en la doctrina. De ahí que hay muchos cristianos que penosamente, por no estar ejercitados en el conocimiento del bien y del mal, por ahí viene cualquier secta, le dan 4 versículos bíblicos y termina con cara de confusión. ¿Y qué le pasó a la no estoy dudando si son salvos o no? Tú, hermano, me dejó confundido. Me dijo que ya el rato había pasado y me he quedado. ¿Qué pasó, hermano? Nos quedamos. Un creyente
perro por ahí. Un creyente inmaduro no sabe defender la fe. Siempre se escudará tras su ignorancia. Siempre se escudará bajo esa falsa inocencia de que no sabe. Mientras Dios le ha dicho que debe de crecer, que el libro de esta ley nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en ella para que hagas conforme a todo lo que Dios te escrito. Hermano, debe de salir de ese cascarón. Deje de ser polluelo y comience a ser un gallo. Tiene que crecer, tiene que volar, no siempre debe de estar en el nido. Amén. Basta ya de que el gusanito la mamá se lo ponga en la boca, salga a cazar su propio alimento. ¿Sí me está entendiendo? No se quede con los testimonios de los demás, de cómo Dios los usa. Sea usted el testimonio. ¿Sí me está entendiendo? Un creyente maduro se ejercita en la piedad. Un creyente maduro da fruto al 100, al 70 y al 30 por uno. Pero un creyente que no da fruto solamente sirve para ser arrancado, se secará y echado al fuego. No sirve. Mi querido hermano dice pues que un creyente maduro está ejercitado en el discernimiento del bien y del mal. Sabe identificar ambas cosas. Espero en Dios, mi amado hermano, que hasta este versículo, en este capítulo, que el Espíritu Santo haya podido despertar en ti el interés por querer ser maduro espiritual. La próxima semana estaremos viendo los rudimentos, para aquellos que necesitan obviamente ahondar en esto, para que una vez entendido logren alcanzar la madurez que tanto el Espíritu Santo anhela ver en cada uno de nosotros. Amén. Que el Señor me los bendiga y me los guarde y que la gloria sea